iniciando esta emisión de Medicina de la Nueva Era. A lo largo de estas emisiones hablaremos de todo lo que son las medicinas alternativas, medicinas complementarias, una explicación profunda, real de las medicinas tradicionales, viendo sus porqués, viendo las circunstancias que están alrededor de ella, los aspectos legales que involucran este tipo de alternativas y complementarias. Veremos cosas sumamente interesantes. Realmente el programa considero que va a tener una gran diversidad, mucho interés para todos. Tendremos algunos invitados importantes en este programa, especialistas en las diferentes medicinas alternativas, complementarias, especialistas en medicinas tradicionales también, que no dejan de ser sumamente importantes en virtud de que nosotros de alguna forma pues hemos recibido la herencia de esas tradiciones, hemos recibido el conocimiento a través de nuestros ancestros, y es un conocimiento vasto, es un conocimiento amplio, que desde luego no debe desecharse así de simple, ya que tiene su razón de ser, tiene su profundidad, tiene su esencia. En este programa específico, antes de iniciar nuestro programa, yo quiero dar las gracias al doctor Abel Pérez Rojas, quien es el director de esta gran empresa sabersinfin.com, por haberme hecho partícipe de este gran proyecto, ya que me llama mucho la atención todo lo que aquí se maneja simplemente con el nombre de Saber Sin Fin, algo tan profundo, tan grande, porque el conocimiento realmente no tiene fin. Había un gran filósofo que decía: con gusto cambiaría todo lo que sé por el punto 01 de todo aquello que no sé. Y obviamente esto es una realidad, ya que lo que alcanzamos a saber en nuestra vida, lo que alcanzamos a conocer a través de nuestras experiencias, es muy poco, realmente muy poco, en comparación con todo el conocimiento que existe dentro del universo. Jamás alcanzaremos ni una mínima parte a tener o a ser partícipes de ese conocimiento. Sin embargo, tratamos de imbuirnos en los temas que de alguna forma nos interesan, nos llaman la atención, que de alguna forma forman parte de nuestra vida. Entonces, este programa tiene como finalidad, como objetivo, el hacerle llegar a ustedes, amigos, escuchas, ese conocimiento de lo que son las medicinas alternativas. ¿Qué es una medicina alternativa? ¿Qué es una medicina complementaria? ¿Por qué las medicinas tradicionales repentinamente cayeron tanto a nivel de la atención hacia la gente y ahora empiezan a resurgir con tanta fuerza? ¿A qué se deben ese tipo de circunstancias? Ahorita en este programa pues vamos a tratar de describir en forma muy general lo que son las medicinas alternativas y complementarias. De alguna forma, son muchas las medicinas alternativas que consideramos, hay una cierta clasificación muy específica, y empecemos entonces con lo que es la medicina alternativa y la medicina complementaria. Hay diferentes conceptos que vamos a manejar y que es importante conocer. Primero que nada, ¿qué es una medicina alternativa? Básicamente, una medicina alternativa es aquella que se utiliza en lugar de la medicina oficial, en lugar de la medicina científica, pero que no por ello tiene una menor importancia o sus resultados desmerecen en nada los conceptos de salud. La medicina alternativa básicamente está considerada como diferentes actividades terapéuticas que son no convencionales, para diferenciarlo un poquito de la medicina oficial o convencional, y que se utiliza obviamente en lugar de esta medicina, y aquí pues se usa diferentes medios para poder hacer llegar la salud al paciente, ya que puede utilizar la herbolaria, puede utilizar la medicina energética, el biomagnetismo, puede utilizar la acupuntura, la medicina tradicional china, medicina ayurvédica, etcétera. Se hace valer de muchas otras circunstancias y conocimientos que a través del tiempo pues han trascendido y han llegado hasta nosotros. Sin embargo, las medicinas complementarias son aquellas que son empleadas tanto en la medicina convencional como en la medicina alternativa, porque complementan específicamente las actividades de estas medicinas y son prácticamente
lo que se considera como medicina complementaria son actividades terapéuticas, tampoco no convencionales, que se utilizan conjuntamente con la medicina convencional o conjuntamente con la medicina alternativa. Pero existe otro concepto interesante también que se llama medicina integrativa, que es la medicina que realmente todos deberíamos de practicar en algún momento. Es aquella que integra todo el saber, todo el conocimiento, todo el descubrimiento del ser humano para mejorar su salud, para prevenir las enfermedades, para mantener ese estado de bienestar físico, mental y social, para mantener ese equilibrio entre nuestro aspecto interno y el entorno externo de todo aquello que nos rodea. Nosotros tenemos una mentalidad abierta. Cuando aceptamos las circunstancias, independientemente de que sea lo que conocemos o no, de que sea lo que manejamos o no, cuando abrimos nuestra mente y vemos que hay otros conceptos, vemos que hay otras circunstancias y otros conocimientos no menos importantes para poder recuperar la salud de nuestros semejantes, entonces es cuando estamos hablando de una medicina integrativa, cuando logramos integrar todo ese conocimiento, todo ese saber del ser humano, y entonces lo ponemos en práctica, independientemente que sea la medicina oficial, la medicina científica, medicina alternativa, complementaria, medicina tradicional. Tomamos con nuestra mente abierta todo ese saber, todo ese conocimiento en favor y en bienestar de nuestros hermanos, de nuestros semejantes. Sin esos egoísmos partidarios o sectarios de que yo solo sé esta medicina, yo solo manejo este concepto, yo solo manejo fármacos. Deberíamos de tener esa integración mental dentro de nosotros, esa mente abierta para poder aceptar todos los conocimientos que a través del tiempo, que a través de los siglos, el ser humano ha venido descubriendo y ha venido buscando la manera cómo sanarse a través de la naturaleza, a través del alimento, a través de las plantas, a través de tantas cosas que de alguna forma se han venido descubierto. Cuando tenemos esa capacidad, cuando tenemos esa visión de integrar todo ese conocimiento del saber humano, entonces la vida nos cambia, el concepto nos cambia y dejamos de separar lo que es la medicina convencional con la medicina alternativa y dejamos de hacer a un lado lo que es la medicina tradicional practicada por nuestros abuelos, por los chamanes, por gente de lugares que están muy abandonados y muy alejados de la urbanización. Entonces logramos integrar ese conocimiento y es cuando verdaderamente lo ponemos al servicio de nuestros semejantes. Pero para esto, repito, hay que tener una mentalidad abierta. No hay que cerrarnos, no hay que ser sectarios y decir, este es mi sector y es lo único que yo voy a manejar y es lo único que sé. Tenemos que abrirnos a otros conocimientos, a otras enseñanzas. Y parte de esto es lo que venimos practicando como lo que llamamos ahora medicina de la nueva era, que es propiamente la tendencia que se busca en este programa, el compartir con ustedes específicamente ese conocimiento. Y es lo que en este momento vamos a llamar o vamos a definir como medicina holística. ¿Qué entonces podemos entender por medicina holística si holos por sus orígenes griegos representa todo, el todo? Entonces una medicina holística es aquella que maneja al ser humano como una totalidad. Maneja al ser humano considerando que tiene un cuerpo físico, pero también tiene una mente, también maneja emociones, tiene un espíritu, tiene un alma, también es un ser de energía, es un ser energético. No por el hecho de que no veamos lo que hay a nuestro alrededor, ese campo electromagnético que nos cubre, que algunas personas llaman el aura, no porque no lo podamos ver, porque nuestros sentidos no lo puedan captar, podemos decir que no existe. Entonces también somos seres energéticos que manejamos energía. Y desde luego que la energía también nos influye, también nos afecta.
Como sabemos, todo el universo es una dicotomía. Todo está separado y está equilibrado. Y así como existe el día, existe la noche. Y así como existe la luz, existe la oscuridad. Y así como existe el bien y existe el mal, también existe la energía positiva y la energía negativa como parte de ese entorno, como parte de ese universo total que de alguna forma manejamos. Obviamente, tenemos una energía, todos tenemos una frecuencia vibratoria determinada. Y esa frecuencia vibratoria es la que de alguna forma va a definir o va a determinar si esta energía que tenemos es una energía clasificada como positiva o como negativa. Pero desde luego que somos influenciados por esas energías. Cuando nos acercamos a veces con alguna persona y de repente la repelemos sin saber por qué, nos cae mal, no podemos estar cerca de ella. Son conceptos energéticos que obviamente no vemos, pero esa es la manifestación de que existe un choque entre su campo electromagnético y el mío. Por lo tanto, sí existe influencia. Y de acuerdo a mi experiencia profesional, creo que más del 70% de los pacientes que han llegado conmigo tienen problemas de tipo energético. También, desde el punto de vista holístico, creo más importante que el manejo de los datos clínicos del paciente, más importante que el manejo de sus signos, sus síntomas, sus dolores, sus molestias, hay que buscar la raíz del problema. Hay que buscar el origen de dónde surgió, obviamente, ese padecimiento, esa enfermedad, ese desequilibrio. Para la medicina alópata, es una medicina sintomatológica que únicamente pues trata de quitar o de solventar o de resolver los síntomas y las manifestaciones que presenta el paciente. Incluso a nivel quirúrgico, si un paciente tiene un tumor, se le extrae ese tumor y aparentemente el problema quedó resuelto. La pregunta es, ¿por qué se generó ese tumor? ¿De dónde se generó? ¿Cuáles fueron las circunstancias que hicieron que ese paciente tuviera ese tumor? Es ahí donde aplicamos los conceptos de medicina holística. Y yo les puedo asegurar que si rascamos un poquito en ese paciente, vamos a encontrar que el origen de ese tumor generalmente es un problema de tipo emocional o algún problema de tipo energético. Conceptos que en la medicina científica actual no caben, no tienen cabida, porque no existe esa apertura mental de poder ver un poco más allá de aquello que nuestros sentidos no nos permiten percibir. Continuando con nuestras definiciones y nuestros conceptos de lo que son las medicinas alternativas, complementarias y tradicionales, definiremos lo que es una medicina tradicional como la suma total de conocimientos, habilidades y prácticas basadas en teorías, basadas en creencias y experiencias oriundos de las diferentes culturas, sean o no explicables y usados en el mantenimiento de la salud, así como en su prevención y en el tratamiento de las enfermedades, pero no solo las enfermedades físicas, sino también las enfermedades mentales o las enfermedades energéticas. Y este es un concepto muy interesante. Nuestras medicinas tradicionales, nuestras raíces, nuestra herencia, estamos dejándola a un lado. Estamos haciendo a un lado aquello que a nuestros ancestros les costó tantos años descubrir, tantos años controlar y dominar ese conocimiento para poder aplicarlo al mejoramiento o la recuperación de la salud. Son conocimientos verdaderamente importantes y cuando uno se mete a estudiar no solo antropológicamente este tipo de conceptos, sino con una mente abierta desde el punto de vista energético, desde un punto de vista chamánico, para ver en qué consisten sus procedimientos, cuál es su idea, cuál es su trabajo, cuál es la forma como ayudan a las comunidades a recuperar la salud, de verdad se queda uno asombrado.
Son cosas maravillosas, son cosas verdaderamente excepcionales, pero que desde luego en nuestra cultura actual están teniendo muy poca cabida. Sin embargo, en la nueva era, como parte de la medicina de la nueva era, se está aceptando ya el conocimiento chamánico cuando es puro, porque obviamente existe mucha charlatanería, no solo en el movimiento chamánico o en las terapias de ese tipo, en las terapias alternativas, en las terapias complementarias, no solo en eso. Vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes a este programa Medicina de la Nueva Era. Adolfo Espinosa, saludos, un gran abrazo. Gracias. Gracias. ¿Esto lo estamos proyectando también? Ah, ok. O sea, tantito y tantito, ¿o qué? Este es nuestro monitor. Ok. Y esto es lo que estamos enviando. Ah, ok. Entonces me pasan a mí y pasan un ratito las diapositivas. O las diapositivas nada más aparecen aquí. Exacto. Ah, ok. Perfecto, gracias. Ok. En 3, 2, 1, adelante. Bienvenidos nuevamente. Después de este corto comercial, estamos de nuevo con ustedes con su programa Medicina de la Nueva Era. Permítame presentar algunas credenciales de mi persona. Estudié la licenciatura en Medicinas Alternativas y Complementarias como una segunda licenciatura. Estoy por concluir mi tercera licenciatura en Cosmobiología. Tengo una maestría en alta dirección, 2 posgrados, uno en laboratorio clínico, otro en administración de hospitales. Estoy también ya concluyendo una segunda maestría muy importante que en lo personal me ha gustado mucho sobre desarrollo humano. Y de igual manera, en este momento estamos también estudiando un diplomado de hipnosis transpersonal, la cual me satisface y me llena mucho. Pertenezco a varias escuelas esotéricas que me han dado un conocimiento muy importante. He trabajado en diferentes hospitales de diferentes partes de la República durante más de 25 años. Mi experiencia con pacientes pues es vasta. Trato de estar siempre al servicio de la humanidad y tomé el camino de la medicina alternativa
porque creo que es una medicina más adecuada para nosotros los seres humanos, una medicina menos agresiva, con un concepto diferente de lo que es la medicina oficial. Vamos a ir explicando poco a poco estos conceptos, como ya veníamos viendo, el enfoque que maneja básicamente lo que es la medicina holística, convence mucho, me deja pasmado. Considerar ese concepto, el aspecto energético, el considerar que un paciente cuando llega a una consulta no solo trae dolencias físicas, no solo trae una cefalea, una gastritis, puede también traer una pérdida, puede traer un dolor en el alma, puede traer una soledad muy profunda que le carcome hasta lo más profundo de su ser, y sin embargo no darnos cuenta de esas circunstancias que está viviendo ese paciente y nada más extenderle alguna receta por algún químico farmacológico, lo cual obviamente pues únicamente va a camuflar de alguna forma los síntomas que viene presentando, pero no va a resolver el problema de fondo, no va a resolver el problema de raíz. Por eso es que me aboco tanto a lo que es el enfoque holístico de la medicina alternativa, ya que se caracteriza porque considera al ser humano como una unidad física, emocional, mental, espiritual y energética. Y trata al paciente, no trata a la enfermedad, lo cual es sumamente diferente. Vuelvo a repetir, no consideramos en esta medicina alternativa los signos y síntomas clínicos que presenta el paciente, puesto que solo son manifestaciones de algo más profundo que se viene desarrollando en él. Y obviamente confiamos totalmente en la capacidad natural que tiene el organismo para poder recuperar su salud y sanarse a sí mismo a través de los diversos mecanismos de respuesta fisiológica a fin de que logre recuperar ese equilibrio homeostático que necesita entre las agresiones externas del medio ambiente y las equilibrios de su medio interno, considerando que el desequilibrio no solo es generado por el contacto con microorganismos patógenos, llámese virus, bacterias, hongos, parásitos, sino también por las circunstancias externas y no solo por cambios climáticos o agresiones externas, sino también por creaciones energéticas propias del ser humano, por sus pensamientos, por sus emociones, por sus tristezas, sus depresiones, sus pérdidas, sus emociones negativas generadas en nuestra propia mente. Más viene afectando al ser humano. Cuando un ser humano llega a nuestra consulta y solo le damos fármacos, ese ser humano solo va a tapar, a cubrir los síntomas externos de lo que realmente él viene padeciendo, que es una enfermedad o que puede ser una enfermedad del alma, que puede ser una tristeza perpetua, que puede ser una pérdida que acaba de tener de algún amigo, de alguna pareja, de algún familiar, de sus padres, qué sé yo. Entonces son cuestiones que debemos de considerar y por eso me fascina el concepto de lo que es la medicina holística. Si unimos los conceptos de medicina integrativa y de medicina holística, realmente estamos hablando de un conocimiento verdadero y real para poder apoyar a nuestros hermanos, a nuestros congéneres, a los seres humanos que requieran de ese tipo de apoyo. Uno de los grandes vacíos que presenta en este momento la medicina alópata, la medicina oficial o científica, es realmente eso, que solo resuelve los signos y los síntomas del paciente, que se encuentran considerados fuera de los rangos normales, ¿no? Sin tomar en cuenta, obviamente, sus emociones, sus pérdidas u otros aspectos espirituales o energéticos menos tangibles y obviamente que no son medibles desde el punto de vista de nuestra ciencia actual. Así como si fuera el cuerpo también territorios aislados, que el cuerpo fuera un hígado por un lado, un corazón por otro, los riñones por otro, siendo que somos seres integrativos, que todo somos un sistema y que obedece a una función específica y todo está
interconectados de tal forma que si una parte de nuestro sistema llega a fallar, obviamente todo el sistema se va a manifestar con una elevación de temperatura, con dolores, con algún malestar, con alguna diarrea, etcétera. Pero es alguna alteración sistemática. No es solo tratar una parte del cuerpo, sino es tratar el todo. La mayor parte de las medicinas alternativas consideran que más del 90% de todos los padecimientos, de todas las patologías, de todas las enfermedades que se generan en el ser humano son originadas por problemas o circunstancias emocionales, por actitudes negativas, falta de armonía con el entorno, falta de aceptación con nosotros mismos, de lo que somos, de lo que tenemos. Y cuando nos damos a la tarea o cuando a través del conocimiento de estas medicinas alternativas nos damos a la tarea de hurgar un poquito, de rascarle un poquito dentro de los conceptos de nuestro paciente, de hurgar un poquito dentro de lo que es su alma, su emoción, su sentimiento, entonces estaremos descubriendo el verdadero origen de esas enfermedades, buscando la raíz verdadera del problema, la raíz real del problema. ¿Sí? Porque yo estoy cierto y estoy seguro, en base a mi propia experiencia, que la causa primaria de la mayor parte de las enfermedades, y hablo de más de un 90% de las enfermedades, son generadas por emociones retenidas o emociones que han sido mal manejadas o que no han sido compartidas y que han sido guardadas. Y aquellas personas que solo guardan sus vivencias, que solo guardan sus enojos, sus rencores, sus odios, sus emociones negativas y que no las comparten y que no las sacan, esa emoción que va guardando dentro de él se empieza a podrir, se empieza a deteriorar y empieza a generar una enfermedad, una patología, un desequilibrio que obviamente con el paso del tiempo, con los pasos de los años, se va a manifestar como un cáncer, como una enfermedad crónica degenerativa, como una artritis, un lupus, etcétera, qué sé yo. Pero todo el origen, desde mi punto de vista, en la mayor parte de los casos, es un problema emocional. Por lo tanto, una de las grandes bendiciones de las medicinas alternativas es específicamente eso, el buscar el origen, el buscar la raíz del problema. Vemos también que existen otro tipo de medicinas, de las cuales hablaremos ya más tarde, la medicina tradicional china, que desde luego tiene más de 2000 años de existencia, la medicina ayurvédica, que es la medicina más antigua de la cual tenemos conocimiento, que tiene más de 5000 años de existencia y es la medicina oficial en la India en este momento, pero que de alguna forma aquí nosotros le hemos considerado como una medicina alternativa, siendo que su conocimiento en otras partes del mundo es oficialmente reconocida. Y esta medicina ayurvédica realmente es el origen, el verdadero conocimiento, la raíz del tratamiento de las enfermedades. Imagínense ustedes, más de 5000 años de existencia. La medicina tradicional china, más de 2000 años de existencia. ¿Cuánto tiempo tiene desarrollándose la medicina alopática? Si los conocimientos o los descubrimientos acerca de las patologías, del microscopio, de los virus, las bacterias, de Roberto Koch se vinieron haciendo a finales del siglo XVII. Tendremos 200 años de conocimiento de medicina alopática, un poco más tal vez. ¿Qué son 200 años comparados con los 2000 años de existencia de la medicina tradicional china o los 5000 años de existencia de la medicina ayurvédica que se maneja oficialmente en la India? Pues realmente es nada. El conocimiento se empieza a desarrollar y se empieza a manejar. Y obviamente existen también conocimientos de las medicinas tradicionales de nuestros ancestros. Yo me acuerdo haber leído hace algún tiempo un libro sumamente interesante sobre las costumbres de los aztecas antes de la llegada de los españoles, y estoy totalmente cierto
de que el conocimiento y el desarrollo de tal conocimiento que tenían los aztecas en el momento en que llegaron los europeos a este país era mucho más avanzado y mucho más desarrollado en muchos rubros, como es la arquitectura, la astrología, la astronomía, como es específicamente el manejo de la medicina. Existen varios tratados que aún se conservan sobre el uso de las plantas y las hierbas, cómo las usaban nuestros ancestros, cómo las usaban precisamente los aztecas. Por desgracia, por desventura, todo ese conocimiento arquitectónico de la construcción de grandes ciudades, de grandes pirámides, de grandes cosas, fue destruida completamente por los conquistadores. Y obviamente, como siempre sucede en la historia, es la versión de los conquistadores la que siempre viene a imponerse de manera oficial. Pero existen otros conocimientos que se han venido dando de boca a oído de manera tradicional a través de la práctica del chamanismo, a través de la práctica de las abuelas y los abuelos curanderos que han conservado esos conocimientos y que lo han transmitido a sus hijos, a sus nietos, a sus comunidades. Y ahora ese conocimiento está nuevamente surgiendo a la luz, está saliendo al descubierto para que nosotros veamos esa grandeza. Y parte de eso es específicamente el manejo de la herbolaria, de la cual recientemente también hablamos, un conocimiento maravilloso de todo lo que son las plantas, el conocimiento de las plantas. Nuestra herbolaria mexicana, México ocupa a nivel mundial el segundo nivel de existencia de diversidad de plantas medicinales después de China, obviamente por la extensión y la diversidad climática que existe en este país o en ese país en China. Entonces nosotros ocupamos el segundo lugar con más de 4,500 plantas que pueden tener un uso medicinal, lo cual es una verdadera grandeza. Nuestro país, con sus conocimientos, con sus tradiciones, con su cultura, es verdaderamente una maravilla. Pero continuando con la especificación y la clasificación de lo que son las medicinas alternativas y complementarias, vemos que existen sistemas completos de medicinas alternativas como las que ya mencionamos, la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, tenemos la medicina homeopática que también de alguna manera empieza a ser reconocida de manera oficial, la osteopatía, la quiropráctica, la acupuntura como parte de la medicina tradicional china, la naturopatía o la medicina naturista que también está ocupando un lugar sumamente importante dentro de lo que llamamos las medicinas alternativas. Y obviamente dentro de estas alternativas tenemos también muchos métodos diagnósticos como la iridología, la kinesiología, la bioenergética, métodos terapéuticos a través de los masajes, a través de la reflexología, la aromoterapia también tan importante, ¿sí? La medicina nutricional, la hipnosis que también viene a ocupar un sitio muy importante, ¿verdad? Y tenemos también terapias bioelectromagnéticas y desde luego pues la herbolaria que ocupa un lugar muy importante dentro de nuestras raíces, dentro de nuestros conocimientos. Entonces, a manera de mencionar de una forma muy general lo que son las medicinas alternativas complementarias, la medicina tradicional china, la ayurvédica, la acupuntura, que es parte de la medicina tradicional china, la terapia neural, la ozonoterapia, que ya se está infiltrando mucho dentro del saber científico, dentro de la medicina oficial, pero todavía no está totalmente aceptada, pero que los resultados que se están obteniendo a través del manejo del ozono por las diferentes vías, quitando la inhalada, que es la que se ha detectado que es donde produce verdadero daño el ozono, está obteniendo resultados maravillosos y magníficos. La bioenergética, el biomagnetismo, del cual también hemos tenido resultados maravillosos para tratamiento de las enfermedades más críticas, cánceres, enfermedades crónico-degenerativas, artritis, la homeopatía, la osteopatía también, la nutrición biodirigida, la iridología, la apiterapia como parte del uso de todos los productos de lo que fabrica la abeja,
El Reiki también como una medicina energética maravillosa que nos genera un equilibrio total y absoluto, ¿sí? La medicina a través de microdosis, la macrobiótica, la masoterapia, la auriculoterapia, que es también muy importante, la aromoterapia, fitoterapia, las flores de Bach como parte también de la herbolaria y de del manejo de las aromas, la medicina tradicional, que como ya dijimos, ocupa un lugar muy importante, ya la describimos, ya vimos en qué consiste básicamente, y como ya les decía, el conocimiento que tenían los aztecas en un momento determinado de la medicina, para ellos la medicina era un arte, ¿sí? Y se conocía como Tizicotl y Tizitli, que era el médico o la persona que prácticamente aplicaba los conocimientos de la medicina. Básicamente la medicina prehispánica se desarrollaba en un entorno totalmente místico, de magia, de velas, de luces, de cantos, de danzas, de rituales, medicina energética, con muchos conocimientos aplicados específicamente para la sanación del paciente. Para nuestros antecesores aztecas, el ser humano de alguna forma poseía tres espíritus o almas. El tonali, que es la luz y el día, y está en la cabeza o en las coyunturas, y que en cualquier momento puede abandonar el cuerpo, y es específicamente cuando la vida se pierde. Las otras dos almas del hombre no se separan de él mientras esté vivo. En el corazón está el teyolia, alma que se enfría cuando la persona muere, y de acuerdo a la descripción que tenían nuestros antecesores, en el hígado está Iyodl, que cuando muere la persona se escapa de alguna forma convertida en gas, que esto no difiere mucho de algunas otras teorías en relación con el alma. Las terapias de las medicinas tradicionales se han desarrollado de formas muy distintas y han adoptado diferentes caminos, ya que han sido influenciadas de alguna forma por las condiciones culturales e históricas de las cuales o dentro de las cuales han evolucionado. La base común que representan estas medicinas alternativas es primero que nada el enfoque holístico, del cual ya lo explicamos, un enfoque holístico hacia la vida, hacia la persona, hacia el ser humano, hacia el cosmos, y a nosotros refiriéndonos como un parte de ese todo, como una unicidad total dentro de nuestro cuerpo, como una unicidad total, como parte de ese universo del cual somos o formamos parte. Obviamente también el equilibrio que debe de existir entre los procesos de la mente, el cuerpo, el espíritu, el entorno, el énfasis que se da sobre todo en el aspecto de la salud y no tanto darle importancia o darle énfasis a los aspectos de la enfermedad. Obviamente el terapeuta o el médico alternativo se centra más que nada en el estado general del paciente, no solo en la sintomatología que viene a presentar o en la dolencia, ¿sí? Porque como mencionamos hace un ratito, hay que rascarle un poquito en las emociones del paciente para conocer el verdadero origen de sus problemas. Ya estaremos hablando en alguno de estos programas del Reiki. De momento vámonos a un corte comercial y en un momento regresamos con ustedes con este su programa Medicina de la Nueva Era.
Estamos de regreso, amigos, aquí en sabersinfin.com. Nos da mucho gusto estar compartiendo con ustedes estos conocimientos tan importantes sobre la medicina de la nueva era. Este es su programa, vamos a estar transmitiendo todos los martes a las 12 del día. Tema que de alguna forma veníamos tratando dentro de las medicinas alternativas. Quisiera hacer un breve paréntesis para hablar un poquito sobre el Reiki, ya que en lo particular me ha encantado, me ha fascinado. Desde que tuve el contacto con mi primera maestría de Reiki, realmente por esos conocimientos, por esa forma de sanar, por ese manejo de la energía. Actualmente he logrado controlar o aprender un poquito de 4 diferentes maestrías de Reiki que se complementan unas con otras. Realmente el Reiki es una palabra que significa manejo de la energía universal o fuerza universal. Y realmente es una terapia que nos ayuda a hacer diagnósticos y tratamientos, así como rehabilitación de las diferentes condiciones energéticas que afectan a un paciente. Este concepto del Reiki se inició por un monje cristiano llamado Mikao Usui, quien a finales del siglo XIX tuvo un conocimiento sobre el manejo de esta energía universal y gracias a él llega hasta nuestros tiempos y actualmente podemos aplicarla a todos nuestros pacientes. A mí en lo personal, lo que me fascina de este tipo de terapia es la armonización que logra de nuestros campos electromagnéticos, ese cuerpo energético que nos rodea y que en la cultura hindú le llaman aura, pero que en realidad es eso, un cuerpo electromagnético que nos defiende de ciertas agresiones de tipo eléctrico y de tipo magnético que existen fuera de nosotros. El concepto de que nosotros somos energía es un concepto que en lo personal me costó mucho trabajo poder aceptarlo. Tuve el conocimiento sobre la base científica. He trabajado durante más de 20 años laboratorio clínico con bases científicas muy definidas y muy determinadas, donde lo que no podamos comprobar o no podamos ver o no podamos medir no existe. Cuando llega de repente una persona y me habla de que el ser humano es energía, de que la energía es lo que nos mueve, de que la energía es lo que nos produce los desequilibrios que llamamos enfermedades, de repente obviamente lo primero que hago es rechazar una idea que mi concepto científico no puede asimilar y no puede comprender. Sin embargo, afortunadamente y a través de una mentalidad abierta, a través de tener personas a mi alrededor con un conocimiento muy abstracto, muy profundo de todas estas circunstancias, me llegaron a convencer de que me profundizara un poquito en esta materia y no lo rechazara de primera instancia. Y estoy cierto de que los alimentos, cuando los ingerimos, no solo nos proporcionan proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, ácidos grasos, también los alimentos que ingerimos están provistos de energía y también nos nutren energéticamente. Y así como tenemos un sistema digestivo que permite ir diluyendo esas proteínas, esas macromoléculas, ir diluyendo todas esas grasas, esos carbohidratos que vamos ingiriendo para distribuirlas a las diferentes partes de nuestro cuerpo donde son necesarias. De la misma manera también necesitamos tener centros energéticos que distribuyan la energía que ingerimos no solo a través de los alimentos, sino también a través de nuestro entorno, a través del sol, a través del aire, a través del agua, a través de todo aquello que nos rodea. También estamos adquiriendo y metiendo a nuestro cuerpo esa energía que nos da la vida, que nos nutre.
Sin embargo, como decía en un principio en este programa, no la podemos percibir a través de nuestros sentidos. No la podemos tocar ni la podemos medir. Y como nuestros sentidos no son capaces de medirlas o percibirlas, decimos que no existe. Pero desde luego que existe ese concepto energético dentro del ser humano. Y toda esa energía que entra a nuestro cuerpo a través de los alimentos, a través del sol, a través de tantas circunstancias, tiene que ser metabolizado, al igual que las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. También tiene que ser enviado a los lugares a donde es necesaria. Y específicamente ahí es donde hacen su aparición los centros energéticos, lo que los hindúes llaman los chakras, que en realidad son centros energéticos que distribuyen y manejan la energía que entra a nuestro cuerpo y que le envían a los lugares donde son necesarios. Y precisamente eso es lo que hace el Reiki, la armonización, la estabilización de esa energía que nos rodea, de esos centros energéticos internos que tenemos, el que logremos una homeostasis interna energética a través de ciertos procesos. Obviamente que también tenemos que agregar otras terapias como es la aromoterapia, la musicoterapia, como parte de ese proceso de las terapias de Reiki para complementar específicamente toda esa relajación interna, todo ese bienestar, toda esa tranquilidad, todo ese equilibrio energético que el Reiki nos proporciona cuando recibimos una terapia de Reiki. Pero obviamente ya estaremos invitando a algún especialista de Reiki dentro de nuestro programa para que nos hable un poquito más de estos conocimientos tan grandes y tan enormes sobre esta gran terapia que es el Reiki. También estaremos invitando a algún quiropráctico importante que tenga un conocimiento profundo sobre esta ciencia, ya que no debemos descartar que la quiropraxia también nos viene a ayudar sobre el mantenimiento de todos nuestros sistemas. Invitaremos también a algún experto en medicina ayurvédica que nos dé una orientación adecuada sobre los principios, sobre las características fundamentales de esta medicina ayurvédica. Desde luego que no podríamos dejar de invitar en nuestro programa a algún médico homeópata que nos explique de forma muy específica y muy puntual los conceptos de la homeopatía, sus principios, la ley de los similares, el principio de la mínima dosis y todas aquellas circunstancias que son tan importantes y tan esenciales para la homeopatía. Desde luego tenemos que traer un especialista, no solo en acupuntura, sino en medicina tradicional china, aunque desde luego la acupuntura es una parte muy importante de la medicina tradicional china, pero la herbolaria también forma parte de esta medicina tradicional china y otros conocimientos que también será muy importante que un experto en la materia nos los venga a compartir. Obviamente, la medicina bioenergética, el biomagnetismo, la bioenergética, también son conceptos. La herbolaria también tendríamos que invitar a un naturista, un médico naturista, para que de alguna forma venga a explicarnos esos conceptos. Lo importante es que nosotros logremos integrar todos esos conocimientos en beneficio de nuestra sociedad, en beneficio de nuestros congéneres. Vuelvo a repetir, no porque sean conocimientos que no pueden ser percibidos, medidos o comprobados por nuestros órganos, por nuestros sistemas, por nuestros 5 sentidos, no quiere decir que no existen. La medicina alopática, que es la medicina oficial en este momento, desgraciadamente en estos momentos está muy influenciada por aspectos totalmente ajenos al bienestar humano, como son los intereses económicos, los intereses personales, sin considerar prioritario el equilibrio que de alguna forma debe de existir entre todo aquello que nos rodea, entre el medio ambiente, entre el individuo, desde luego, entre la sociedad, entre lo que es el entorno familiar, el entorno personal. Entonces, estos conceptos, desde luego, tan importantes y considerados dentro de las medicinas alternativas como una parte fundamental de ellas,
desde luego es importante que las consideremos. Y otro punto que también no puedo dejar pasar es el aspecto legal, cómo actualmente se están considerando las medicinas alternativas, complementarias y tradicionales desde el punto de vista oficial. ¿Cómo se está considerando la herbolaria en este momento tan común, con tantos conocimientos que nos han transmitido las abuelas, el conocimiento de los abuelos? ¿Cómo se maneja oficialmente? Sabemos que hay hierbas que pueden ser perjudiciales, sabemos que hay hierbas que son usadas como drogas porque son poder que los chamanes vienen utilizando como plantas sagradas y que nuestra sociedad, por diferentes conceptos, ha degenerado y ha deteriorado para tener otro tipo de eventos, otro tipo de experiencias fuera de lo que es el campo normal del ser humano. Todos esos conceptos es importante comentarlos y platicarlos. ¿En qué circunstancia en este momento se encuentran las diferentes medicinas complementarias de las cuales mucha gente solo toma cursos de 3 días, de una semana y ya pone su local, pone su consultorio y empieza a atender pacientes? ¿Cómo consideramos o cómo podemos manejar este concepto de manera oficial sin que lesionen a nuestra sociedad, sin que lesionen a nuestros pacientes? No debemos dejar de lado que también existe una gran cantidad de charlatanes, mucha gente que no tiene el conocimiento, que no tiene el sustento, ni vivencial, ni experiencial, ni el conocimiento oficial o conocimiento científico, y sin embargo se dedica a este tipo de circunstancias. ¿Cómo las vamos a manejar? Hay que tener cuidado de no caer en las manos de estas personas, porque sí pueden dañar si no manejan, si no tienen la preparación, si no tienen la capacitación específica para poder llegar a aplicar estos conocimientos. Muchas gracias por estar con ustedes. Repito, mi nombre es Hugo Enrique Menéndez Cervantes. Estaremos aquí con ustedes en su programa Medicina de la Nueva Era, todos los martes a las 12 del día. Muchas gracias por su atención.